En la cantina más ruidosa de San Miguel, el coronel Mendoza se burla del ranchero Mateo con desprecio total. Dice que puede domar cualquier caballo, pero ni siquiera puede mantener su pinche rancho funcionando. Él no sabía que estaba apostando con la persona equivocada. Mateo esconde algo especial que va a cambiar todo. Un don para sanar almas heridas que nadie en el pueblo conoce. Lo que pasa después deja a todos en shock. Pero antes de continuar la historia, si tú, al igual que nosotros, crees en la superación y luchas contra los prejuicios, suscríbete al canal para no perderte nuestras historias inspiradoras. Gracias. Ahora regresemos a nuestra historia. En la cantina más ruidosa de San Miguel de las Flores, el aire espeso olía a cerveza derramada, sudor y tabaco barato. Las risas estridentes rebotaban contra las paredes de adobe, mientras los hombres más poderosos del pueblo se divertían a costa del más vulnerable. En el centro de esa humillación pública estaba Mateo Hernández, de pie junto a la barra, con su camisa de mezclilla desgastada y sus botas polvorientas que delataban años de trabajo duro y pocas recompensas. El coronel Mendoza, un hombre corpulento de 60 años con bigote gris y ojos pequeños que brillaban con crueldad, alzó su vaso de tequila como si fuera un trofeo. Su ropa era la más fina que el dinero podía comprar, una guayabera bordada, cinturón de piel de cocodrilo y botas que probablemente costaban más que todo lo que Mateo poseía. Los diamantes de sus anillos destellaban bajo la luz amarillenta de la cantina mientras señalaba a Mateo con desprecio. «Órale, miren nada más a este pendejo», gritó el coronel, y su voz ronca por años de alcohol cortó el bullicio como navaja. «Dice que puede domar cualquier caballo, pero ni siquiera puede mantener su pinche rancho funcionando. ¡Ja! Si este cabrón fuera tan bueno como presume, no estaría aquí mendigando trabajo como perro sin dueño». Las carcajadas llenaron el lugar. Los lacayos del coronel, hombres que vivían de las migajas de su poder, aplaudían y silbaban como si fuera el mejor espectáculo del mundo. Mateo apretó los puños, pero mantuvo la cabeza en alto. Sus ojos café, hundidos por el cansancio y el dolor, mostraban una dignidad que ni 5 años de humillación habían logrado quebrar. «Con respeto, coronel», dijo Mateo con voz firme pero controlada, «vine a buscar trabajo honesto, no a escuchar sus burlas». Su acento jalisco era puro, sin los modismos forzados de quienes intentan impresionar. Era el habla de un hombre que conocía la tierra, que había nacido entre los agaves y sabía que las palabras, como los caballos, necesitaban ser tratadas con respeto. El coronel dio un paso tambaleante hacia adelante, el tequila haciendo que sus movimientos fueran más agresivos. «Trabajo honesto. Órale, qué chiste. ¿Quién le va a dar trabajo a un perdedor que dejó que un accidente acabara con su vida? ¿Quién va a confiar en alguien que no pudo proteger ni a su propia familia?» El silencio que siguió fue denso como la melaza. Incluso los borrachos más escandalosos se callaron, porque todos sabían que el coronel había cruzado una línea. Hablar de la muerte de Carmen y del pequeño Diego era tocar la herida más profunda del alma de Mateo. Los ojos del ranchero se llenaron de una furia controlada, pero su voz salió serena, cargada de una tristeza que helaba la sangre. «Mi familia murió por culpa de su sobrino, coronel. Usted lo sabe, yo lo sé, y medio pueblo lo sabe. Pero aquí estoy, todavía de pie, todavía trabajando, todavía creyendo que hay justicia en este mundo». Mateo se irguió, y por un momento, los presentes pudieron ver al hombre que había sido. Fuerte, noble, imponente. «Y sí, puedo domar cualquier caballo. Eso no se me olvidó, aunque todo lo demás se haya ido al carajo. Pero antes de continuar, déjame preguntarte algo, querido oyente. ¿Alguna vez has estado tan desesperado que apostaste todo lo que tenías en una sola oportunidad? Pausa el video ahorita y ve a los comentarios a contarnos si alguna vez arriesgaste todo por recuperar tu dignidad». El coronel rió con una mezcla de malicia y diversión genuina. Sus ojos brillaron con la idea que acababa de cruzar por su mente ebria, una idea tan audaz y cruel que incluso sus propios hombres intercambiaron miradas nerviosas. «¿En serio, cabrón? ¿En serio puedes domar cualquier caballo?». Se acercó más, y el olor a alcohol y colonia cara envolvió a Mateo como una nube tóxica. «Porque tengo un animalito en mi hacienda que ha mandado al hospital a 5 domadores profesionales. 5, óyelo bien.
Los murmullos comenzaron a llenar la cantina. Todos sabían de qué caballo hablaba el coronel. Diablo Negro era legendario en toda la región, no por su belleza o velocidad, sino por su furia. Era un semental de pura sangre español, negro como la noche, con ojos que parecían arder con odio hacia toda la humanidad. Las historias decían que había matado a un hombre a patadas en España antes de ser traído a México, y que desde entonces ningún domador había durado más de 10 segundos en su lomo. «Ese caballo es del mismísimo diablo», murmuró don Aurelio, el cantinero más viejo del pueblo, santiguándose discretamente. «Yo vi cuando trajeron al último vato que se atrevió a montarlo. Tenía 3 costillas rotas y el brazo colgando como trapo». Pero el coronel no había terminado. Su sonrisa se volvió aún más siniestra mientras se tambaleaba ligeramente, buscando apoyo en la barra. «Te voy a hacer una propuesta, Mateito. Una que vas a recordar toda tu pinche vida». Alzó la voz para que todos pudieran escuchar, porque sabía que un hombre como él necesitaba testigos para sus crueldades. «Si puedes domar a Diablo Negro, si puedes montarlo y que se quede quietecito como perrito faldero por 5 minutos completos, te doy mi hacienda Santa Esperanza». El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el zumbido de las moscas que revoloteaban alrededor de los vasos sucios. La hacienda Santa Esperanza era la joya de la corona del imperio del coronel. 5 millones de pesos en tierras fértiles, ganado de primera, una casa que parecía palacio y manantiales que nunca se secaban. Era el tipo de propiedad que las familias heredaban durante generaciones, el tipo de lugar que convertía a un hombre común en una leyenda. «¿Está hablando en serio, coronel?», preguntó Mateo, y por primera vez en años había esperanza en su voz. No esperanza ciega, sino la esperanza calculada de un hombre que sabía medir riesgos y había decidido que no tenía nada más que perder. «Serio como la muerte, cabrón», respondió el coronel, y luego añadió la parte que había estado saboreando. «Pero cuando fracases, cuando ese caballo te mande volando como a todos los demás, me das tu rancho. Ese pedacito de tierra que tanto defiendes se vuelve mío y tú te largas de San Miguel para siempre». Los presentes intercambiaron miradas de incredulidad. El rancho de Mateo no valía ni 1/10 parte de la hacienda del coronel, pero para el viejo era una cuestión de principios. Quería humillar a Mateo completamente, quitarle hasta el último pedazo de dignidad, asegurarse de que nunca pudiera volver a alzar la cabeza en su pueblo. Mateo cerró los ojos por un momento. Podía sentir el peso de las miradas, el murmullo de los apostadores que ya comenzaban a calcular probabilidades, el olor acre del miedo de quienes sabían que estaban presenciando algo que cambiaría vidas para siempre. Cuando abrió los ojos, había tomado su decisión. «Acepto», dijo simplemente, y esas 2 palabras cayeron en la cantina como piedras en un pozo profundo. «¡Está loco!», gritó alguien desde atrás. «Ese caballo lo va a matar», murmuró otro. «El coronel se va a quedar con lo último que le queda al pobre diablo». Pero el coronel ya estaba llamando a su secretario particular, un hombre nervioso de anteojos que siempre cargaba una carpeta llena de documentos legales. «Lic, Ramírez, prepare los papeles. Quiero que esto quede bien clarito, con testigos y todo el pedo legal». Se volvió hacia Mateo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Tienes una semana para prepararte, Mateito. Una semana para hacer las paces con tu Dios, porque después de esto no va a quedar nada de ti». Mientras los documentos se redactaban en una mesa improvisada, rodeada de borrachos que se habían convertido en testigos involuntarios de un momento histórico, Mateo sintió algo que no había experimentado en 5 años. La sensación de que el destino le estaba dando una oportunidad. Era una oportunidad envuelta en peligro mortal, pero era una oportunidad al fin. Los días siguientes pasaron como en una nebulosa. La noticia de la apuesta se extendió por San Miguel como pólvora seca. En el mercado, en la iglesia, en las tiendas y las esquinas, todos hablaban de lo mismo. El ranchero loco que había apostado su vida contra la hacienda más grande de la región. Algunos lo admiraban en secreto por su valor. Otros lo compadecían por su desesperación. Pero todos estaban de acuerdo en una cosa: Mateo Hernández iba a morir. Mientras tanto, Mateo pasaba sus días preparándose de la única manera que sabía, visitando la tumba de su familia. El cementerio de San Miguel
era un lugar polvoriento en las afueras del pueblo, donde las cruces de hierro forjado competían con los nopales por el poco espacio disponible. La tumba de Carmen y Diego era simple pero bien cuidada, una lápida de mármol barato con sus nombres grabados y una frase que Carmen había elegido antes de morir: «El amor verdadero no conoce fin». «Carmencita», murmuró Mateo arrodillándose en la tierra seca y quitándose el sombrero, «me metí en un lío bien cabrón. Aposté el rancho, mi vida, todo lo que nos queda». Su voz se quebró ligeramente, pero continuó: «Pero ya no puedo seguir así, mi amor. Ya no puedo vivir como un fantasma. Si me voy a morir, que sea peleando». El viento del atardecer movía las hojas secas de los mezquites cercanos, creando un sonido que Mateo siempre había asociado con la voz de Carmen. Era en momentos como ese, cuando más la extrañaba, cuando más necesitaba su consejo, su fuerza, su forma de ver la esperanza donde todos los demás veían oscuridad. Fue entonces cuando algo extraordinario sucedió. Una ráfaga de viento más fuerte levantó un poco de tierra cerca de la cruz, y Mateo vio algo que brillaba al sol del atardecer. Se acercó y descubrió un pequeño objeto enterrado, una cajita de hojalata que reconoció inmediatamente. Era donde Carmen guardaba sus cosas más preciadas. Con manos temblorosas abrió la caja. Dentro había fotografías, un rosario y algo que hizo que el corazón se le detuviera: una carta con su nombre escrito en la caligrafía familiar de Carmen. La fecha en el sobre era de apenas una semana antes del accidente. Entre tú y yo, querido oyente, ¿has sentido alguna vez que alguien que ya no está contigo te envía una señal en el momento exacto cuando más la necesitas? Pausa aquí por un segundo y cuéntame en los comentarios si crees en esas conexiones que van más allá de la vida. Con dedos temblorosos, Mateo abrió la carta. La letra de Carmen era tan familiar como su propia respiración, y cada palabra parecía estar escrita directamente en su corazón. Mi querido Mateo, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo, pero también significa que necesitas recordar quién eres en realidad. Conozco esa mirada que pones cuando las cosas se ponen difíciles, esa expresión de hombre derrotado que no te queda para nada bien, pero yo te conozco mejor que nadie, mi amor. Te he visto hacer milagros con los animales más bravos. He visto cómo tu corazón encuentra la manera de sanar lo que otros consideran perdido. ¿Recuerdas cuando trajeron a Trueno, ese caballo que había atacado a 3 hombres? Todos decían que había que sacrificarlo, que era peligroso, que no tenía remedio, pero tú viste algo que nadie más pudo ver. Viste a un animal herido que solo necesitaba comprensión. Y cuando lograste que comiera de tu mano, cuando lo montaste por primera vez después de semanas de paciencia, lloré de orgullo. Eso eres tú, Mateo Hernández. No eres un domador de caballos, eres un sanador de almas. No quebrantas espíritus, los libertas. Y si algo me ha pasado, si ya no estoy ahí para recordártelo todos los días, necesito que lo lleves siempre en el corazón. Tu don no es domar, es comprender. Tu fuerza no está en la violencia, está en la paciencia. Tu poder no está en conquistar, está en sanar. No importa qué tan oscuro se ponga el camino, no importa cuánto te duela el alma, nunca olvides que dentro de ti vive la misma magia que puede calmar al caballo más bravo y conquistar el corazón más herido. Eres un hombre extraordinario, Mateo, aunque el mundo trate de hacerte creer lo contrario. Si estás leyendo esto, probablemente estás enfrentando algo grande, algo que te da miedo. No temas, mi amor. Haz lo que tu corazón te dice. Confía en ese don que Dios te dio. Y recuerda que aunque ya no puedas verme, siempre estaré contigo, en cada viento que acaricie tu cara, en cada amanecer que ilumine tu camino. Te amo para siempre y creo en ti más de lo que tú mismo crees en ti. Tu Carmen. Las lágrimas de Mateo cayeron sobre el papel, pero no eran lágrimas de tristeza. Por primera vez en 5 años, eran lágrimas de esperanza. Carmen le había devuelto algo que creía perdido para siempre: la fe en sí mismo. Al día siguiente, Mateo se dirigió a la Hacienda Santa Esperanza para conocer a su oponente. La propiedad del coronel era exactamente lo que uno esperaría del hombre más rico de la región: portones de hierro forjado que parecían los de una prisión elegante,
una casa principal que combinaba la arquitectura colonial con toques modernos ostentosos y tierras que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Pero Mateo no había venido a admirar la riqueza del coronel. Había venido a conocer a Diablo Negro, y cuando finalmente lo vio, entendió por qué tantos hombres habían fracasado. El semental estaba en un corral especialmente reforzado, separado del resto de los animales. Era efectivamente negro como la medianoche, con músculos que se marcaban bajo su pelaje brillante como cables de acero. Pero lo que más impresionaba eran sus ojos, rojos de furia, llenos de un odio que parecía haber sido alimentado durante años. Cuando vio acercarse a Mateo, se irguió sobre las patas traseras y relinchó con una fuerza que hizo temblar las vigas del establo cercano. «Impresionante, ¿verdad?», dijo una voz femenina a sus espaldas. Mateo se volteó y se encontró con una mujer de unos 30 años, morena clara, con cabello largo recogido en una cola de caballo práctica y ojos verdes que brillaban con inteligencia. Vestía jeans, botas de trabajo y una camisa de mezclilla que no ocultaba que era una mujer acostumbrada al trabajo físico. En sus manos llevaba un maletín veterinario. «Soy Elena Morales, la veterinaria de la hacienda», se presentó, extendiendo una mano firme. «Y supongo que tú eres el valiente o el loco que va a intentar montar a esta bestia». «Mateo Hernández», respondió él, estrecharle la mano y notando inmediatamente la fortaleza de su agarre. «Y todavía no he decidido si soy valiente o loco». Elena sonrió, y fue una sonrisa genuina, no la sonrisa forzada que Mateo había aprendido a esperar de la gente. Bueno, para ser honesta, los 5 tipos anteriores también pensaban que eran valientes. Todos terminaron en el hospital. Uno de ellos todavía camina con bastón. «¿Por qué está tan agresivo?», preguntó Mateo, observando cómo Diablo Negro se paseaba por su corral como un animal enjaulado. Elena vaciló por un momento, como si estuviera decidiendo cuánta verdad podía compartir. «Oficialmente porque es un semental puro de temperamento fuerte, pero entre tú y yo», miró alrededor para asegurarse de que nadie más pudiera escucharla. «Ese animal tiene traumas severos. Lo maltrataron cuando era potro, antes de que llegara aquí. Y el coronel…» se detuvo como si hubiera dicho demasiado. «¿El coronel qué?», presionó Mateo suavemente. Elena lo estudió por un momento, como si estuviera evaluando si podía confiar en él. Algo en los ojos de Mateo, tal vez la sinceridad o la ausencia de malicia, la convenció. El coronel no trata bien a sus animales cuando cree que nadie está viendo. Diablo Negro no está loco, está asustado y furioso, y tiene razones para estarlo. Mateo sintió que algo se conectaba en su mente, como piezas de un rompecabezas que finalmente encontraban su lugar. Un caballo traumatizado, maltratado, que atacaba porque era la única forma que conocía de protegerse. Era exactamente el tipo de animal que Carmen había descrito en su carta, el tipo que necesitaba comprensión en lugar de conquista. «¿Puedo acercarme al corral?», preguntó. «No te lo recomiendo», respondió Elena inmediatamente. «Ese animal puede partirte el cráneo con una patada, incluso a través de las barras». Pero Mateo ya estaba caminando hacia el corral, movido por un instinto que había permanecido dormido durante 5 años. Se acercó lentamente, sin movimientos bruscos, manteniendo sus manos visibles. Diablo Negro lo vio venir y se preparó para atacar, pero algo en la actitud de Mateo lo hizo dudar. El ranchero se detuvo a unos metros del corral y simplemente se quedó ahí, parado. No intentó hablarle al caballo, no hizo gestos amenazantes, no mostró miedo. Simplemente existió en el mismo espacio, respirando al mismo ritmo que el animal, irradiando una calma que Diablo Negro no había sentido en años. Elena observaba desde la distancia, fascinada. En sus 5 años como veterinaria, había visto a docenas de domadores acercarse a caballos problemáticos. Todos llegaban con ego, con técnicas, con la intención de demostrar su superioridad. Pero Mateo era diferente. No estaba tratando de impresionar a nadie. Parecía estar comunicándose. Durante 20 minutos, hombre y caballo se mantuvieron en esa extraña danza de reconocimiento mutuo. Diablo Negro se calmó gradualmente. Su respiración se volvió menos agitada. Sus músculos se relajaron ligeramente. No se acercó a Mateo, pero tampoco se alejó. Era como si ambos se estuvieran estudiando, reconociendo algo familiar en el otro.
Increíble, murmuró Elena, sin darse cuenta de que había hablado en voz alta. Finalmente, Mateo se alejó del corral sin haber tocado al animal, sin haber forzado ningún tipo de interacción. Simplemente, había establecido un primer contacto, había plantado una semilla de confianza en el terreno hostil del alma de Diablo Negro. ¿Cómo hiciste eso?, preguntó Elena cuando Mateo regresó a su lado. No hice nada, respondió él honestamente. Solo lo dejé saber que estoy aquí y que no soy como los otros. Elena lo miró con una nueva perspectiva. Durante años había trabajado con animales traumatizados. Había visto el daño que la crueldad humana podía causar en criaturas inocentes, pero nunca había visto a alguien acercarse a un animal herido con tanta comprensión instintiva. ¿Te importaría si te pregunto algo personal?, dijo Elena mientras caminaban de regreso hacia la casa principal. Pregunta, respondió Mateo, aunque su voz se tensó ligeramente. ¿Por qué estás haciendo esto? Quiero decir, la apuesta es ridícula. Estás arriesgando tu vida por una posibilidad entre 1000. ¿Qué te tiene tan desesperado? Mateo se detuvo y miró hacia el horizonte, donde el sol comenzaba a ponerse detrás de las montañas distantes. Perdí a mi familia hace 5 años. Desde entonces, he estado viviendo como un muerto. Esta apuesta es mi oportunidad de volver a vivir o de morir tratando. Ya no hay término medio para mí. Elena sintió algo moverse en su pecho, una emoción que había mantenido cuidadosamente enterrada desde que llegó a San Miguel huyendo de su propio pasado. Había algo en la honestidad brutal de Mateo, en su disposición a apostar todo por una oportunidad de redención que resonaba con sus propias heridas ocultas. ¿Y tú?, preguntó Mateo, volteándose para mirarla directamente. ¿Qué hace que una veterinaria de la ciudad venga a trabajar en un lugar como este? Elena vaciló. No había hablado de su pasado con nadie en San Miguel. Había construido cuidadosamente una nueva identidad basada en su profesionalismo y su distancia emocional. Pero algo en los ojos de Mateo la invitaba a la honestidad. Estaba casada, dijo finalmente, con un hombre que creía que tenía derecho a lastimarme porque me mantenía económicamente. Cuando finalmente tuve valor para dejarlo, él usó su influencia para destruir mi carrera en la Ciudad de México. Me amenazó, me persiguió, me hizo la vida imposible. Se abrazó a sí misma como si el recuerdo trajera frío. Vine aquí porque necesitaba desaparecer, empezar de nuevo donde nadie conociera mi historia. ¿Y el coronel?, preguntó Mateo suavemente. ¿Te trata bien? Elena rió sin humor. El coronel me trata bien, porque soy la única veterinaria en 50 kilómetros que puede mantener vivos a sus animales de competencia. Pero he visto cómo trata a los que no puede usar. He visto cómo trata a la gente como tú. En ese momento, ambos se dieron cuenta de que habían encontrado algo inesperado el uno en el otro: comprensión. Ambos eran refugiados de sus propias tragedias. Ambos habían perdido sus vidas anteriores a la crueldad de hombres poderosos. Ambos estaban tratando de encontrar una manera de seguir adelante. Ahora dime sinceramente, ¿has conocido alguna vez a alguien que entendiera tu dolor sin que tuvieras que explicárselo? Para el video 1 minutito y cuéntame qué se siente encontrar a alguien que ve tus heridas sin juzgarte. Los días siguientes cayeron en una rutina inesperada. Mateo venía a la hacienda temprano cada mañana y pasaba horas cerca del corral de Diablo Negro, no intentando domarlo, sino simplemente acostumbrándolo a su presencia. Elena pronto comenzó a acompañarlo, al principio por curiosidad profesional, pero gradualmente por algo más personal. Observaba fascinada cómo Mateo trabajaba con el animal. No usaba ninguna de las técnicas tradicionales de doma, no llevaba cuerdas, látigos o bocados. En lugar de eso, se sentaba en el suelo a unos metros del corral y simplemente esperaba. Hablaba en voz baja, no necesariamente al caballo, sino al aire, como si estuviera teniendo una conversación con un viejo amigo. Mi abuelo me enseñó que los caballos no entienden las palabras, pero entienden las intenciones, le explicó a Elena un día, mientras Diablo Negro pastaba nerviosamente en el extremo opuesto del corral. Un caballo puede sentir si vienes con miedo, con ira, con orgullo o con respeto. Este animal ha sentido demasiado miedo e ira. Necesita aprender que también existe el respeto. ¿Y cómo le enseñas eso?, preguntó Elena, sentándose en el suelo junto a él. Era algo que nunca habría hecho con ningún otro hombre.
pero con Mateo se sentía segura, como si fuera imposible que él la lastimara. Con paciencia, respondió Mateo, y con honestidad. No le estoy mintiendo sobre mis intenciones. Sí, eventualmente quiero montarlo, pero no para quebrantarlo, sino para entenderlo. Quiero que sepa la diferencia. Elena había estudiado comportamiento animal en la universidad, había leído sobre técnicas de rehabilitación psicológica en especies traumatizadas, pero nunca había visto nada como lo que Mateo estaba haciendo. Era como si estuviera usando una forma de comunicación que iba más allá de cualquier método científico conocido. ¿Dónde aprendiste a hacer esto?, le preguntó. Mateo sonrió, y fue la primera vez que Elena lo vio sonreír genuinamente. De mi esposa, en realidad. Carmen tenía ese don con toda clase de animales heridos. Yo era más tradicional, más tosco, pero ella me enseñó que la verdadera fuerza a veces se parece a la debilidad y que la paciencia puede lograr lo que la violencia nunca conseguirá. Debió ser una mujer extraordinaria, dijo Elena suavemente. Lo era, respondió Mateo, y por primera vez desde el accidente pudo hablar de Carmen sin que le doliera respirar. Ella veía bondad donde otros veían malicia, veía potencial donde otros veían fracaso. Incluso me vio a mí cuando pensé que no valía nada. Elena sintió una punzada de algo que no había sentido en años. Envidia. No envidia amarga, sino el tipo de envidia que nace del reconocimiento de algo hermoso que uno nunca ha tenido. Nunca he tenido eso, murmuró. Nunca he tenido a alguien que me viera así. Mateo la miró, realmente la miró, como si la estuviera viendo por primera vez. Elena tenía cicatrices emocionales tan profundas como las suyas, pero también tenía una fuerza que brillaba a través del dolor. Era inteligente, compasiva, valiente por estar ahí, ayudándolo cuando cualquier persona sensata se mantendría alejada. Tal vez, dijo cuidadosamente, es porque no has conocido a la persona correcta aún. Sus ojos se encontraron y sostuvieron la mirada por un momento, que pareció eterno. Elena sintió algo removerse en su pecho, algo que había jurado que nunca volvería a sentir. Pero antes de que cualquiera de los dos pudiera decir algo más, un ruido los sobresaltó. Diablo Negro se había acercado, no completamente, pero había avanzado varios metros hacia donde ellos estaban sentados. Sus ojos ya no mostraban pura hostilidad. Había curiosidad ahí, una cautelosa disposición a considerar la posibilidad de que estos humanos fueran diferentes. «Órale», susurró Elena sin atreverse a moverse. Nunca lo había visto acercarse voluntariamente a nadie. Mateo tampoco se movió, pero comenzó a hablar en voz baja. «Fácil, muchacho, nada más estamos aquí platicando. No vamos a lastimarte. No hay prisa, no hay presión. Nomás queremos que sepas que existimos». El caballo se quedó ahí por unos minutos, estudiándolos, respirando su olor, acostumbrándose a la idea de que podía estar cerca de humanos sin ser lastimado. Luego, gradualmente, regresó al otro extremo del corral, pero había sido un progreso real, tangible. «Esto es increíble», dijo Elena, cuando estuvieron seguros de que el momento había pasado. «En 5 años trabajando aquí, nunca había visto nada parecido». «¿5 años?», preguntó Mateo sorprendido. «Pensé que habías llegado más recientemente». «No, llegué justo después de...». Elena se detuvo abruptamente, como si se hubiera dado cuenta de que estaba a punto de revelar algo que prefería mantener en secreto. «¿Después de qué?», presionó Mateo gentilmente. Elena suspiró profundamente. Durante 5 años había guardado su secreto, pero la honestidad de Mateo parecía contagiosa. «Llegué justo después de que tu familia muriera. El accidente fue una de las primeras cosas de las que escuché cuando llegué al pueblo. Todos hablaban de ello, de cómo el coronel había logrado que archivaran el caso, de cómo habías perdido todo». Mateo la miró con una expresión que Elena no pudo descifrar. «¿Y qué pensaste cuando escuchaste la historia?». «Pensé que era otro ejemplo de cómo los poderosos pueden destruir a los débiles sin consecuencias», continuó Elena. «Y pensé que si había venido aquí huyendo de un hombre que usaba su poder para lastimarme, había terminado trabajando para otro que hacía exactamente lo mismo». Mateo procesó esta información en silencio. Durante 5 años, había creído que estaba completamente solo en su dolor, que nadie más en San Miguel entendía lo que había perdido. Pero Elena había estado ahí todo el tiempo, no solo como testigo de su tragedia,
sino como alguien que comprendía íntimamente lo que significaba ser víctima del abuso de poder. «¿Por qué no dijiste nada antes?», preguntó. «¿Qué iba a decir?», respondió Elena con una sonrisa triste. «Hola, soy la veterinaria nueva y creo que tu jefe es un cabrón que destruyó tu vida. Además, tú no querías que nadie se acercara. Todo el pueblo lo sabía. Mateo Hernández, el hombre que prefería estar solo con su dolor. Era verdad, y Mateo lo sabía. Había construido muros tan altos alrededor de su corazón que incluso la compasión genuina rebotaba contra ellos. Pero de alguna manera, Elena había encontrado la forma de atravesar esas defensas, no atacándolas directamente, sino simplemente existiendo cerca de ellas con paciencia, como él estaba haciendo con Diablo Negro. «Elena», dijo finalmente, «¿puedo preguntarte algo que tal vez no quieras responder?» «Pregunta», respondió ella, aunque su cuerpo se tensó ligeramente. «¿El coronel sabe por qué viniste aquí? ¿Sabe lo de tu ex esposo?» Elena negó con la cabeza. «El coronel solo sabe que soy buena en mi trabajo y que no hago preguntas incómodas sobre cómo trata a sus animales. Eso es suficiente para él». «Pero tú sí haces preguntas incómodas», observó Mateo. «Me has estado contando cosas sobre Diablo Negro que probablemente no deberías saber». Elena se sonrojó ligeramente. «Supongo que me caes bien», admitió. «Y supongo que estoy cansada de ser cómplice silenciosa de las crueldades de los hombres poderosos». En ese momento, algo cambió entre ellos. La atracción que había estado creciendo gradualmente se volvió más evidente, más imposible de ignorar, pero también se volvió más complicada, porque ambos sabían que estaban parados en un campo minado emocional, rodeados de traumas pasados y un futuro incierto. «Elena», dijo Mateo cuidadosamente, «no quiero que pienses que estoy confundiendo gratitud con otra cosa, pero tengo que decirte que estos días contigo han sido los primeros en 5 años en los que no me he despertado deseando que el día anterior hubiera sido el último». Elena sintió que el corazón se le aceleraba. «Mateo, espera, déjame terminar», continuó él. «Sé que probablemente voy a morir en 3 días cuando trate de montar a ese caballo, y sé que tú estás aquí tratando de reconstruir tu vida después de que alguien la destruyó. No quiero complicar las cosas para ti, pero tampoco quiero morir sin que sepas que conocerte ha sido lo mejor que me ha pasado desde que perdí a mi familia». Elena sintió lágrimas formándose en sus ojos. Durante años había construido defensas contra exactamente este tipo de vulnerabilidad emocional. Su exesposo la había lastimado precisamente porque había bajado la guardia, porque había confiado en alguien que no lo merecía. Pero Mateo era diferente. Podía sentir la diferencia en cada fibra de su ser. «Mateo», dijo finalmente, «yo también siento algo que pensé que nunca volvería a sentir, pero me da terror porque la última vez que confié en alguien, no soy él», dijo Mateo simplemente. «No sé quién era tu ex esposo, no sé qué te hizo, pero no soy él. Y si sobrevivo a esta apuesta, si de algún milagro salgo vivo de esto, me gustaría tener la oportunidad de demostrártelo». Elena lo miró a los ojos, buscando cualquier rastro de falsedad, cualquier indicio de que estaba siendo manipulada nuevamente. Pero todo lo que vio fue honestidad, vulnerabilidad y una esperanza tímida que hacía eco de su propia esperanza enterrada. «¿Y si no sobrevives?», preguntó ella, aunque las palabras le dolieron al salir. «Entonces al menos habré muerto después de haber sentido algo real de nuevo», respondió Mateo. «Eso ya es más de lo que esperaba cuando hice esta apuesta». Elena se acercó a él lentamente, como Diablo Negro se había acercado a ellos, con cautela, pero con determinación creciente. Cuando estuvo lo suficientemente cerca para tocar su rostro, se detuvo. «Está bien», susurró, «pero nada de promesas, nada de planes grandes, solo veamos qué pasa». Mateo asintió entendiendo que para Elena, incluso admitir la posibilidad de sentimientos románticos era un acto de valor tremendo. «Solo veamos qué pasa», acordó. Se besaron entonces, suavemente, como dos personas que habían olvidado cómo era ser tocadas con ternura. No fue un beso de pasión desesperada, sino de reconocimiento mutuo, de dos almas heridas que habían encontrado algo inesperado en la compañía de la otra. Cuando se separaron, Diablo Negro estaba observándolos desde su corral,
El caballo ya no parecía agitado o hostil, parecía curioso, como si el acto de amor y vulnerabilidad que acababa de presenciar le hubiera enseñado algo sobre los humanos que no había sabido antes. «Creo que él también está aprendiendo», observó Elena, señalando hacia el caballo. «Creo que todos estamos aprendiendo», respondió Mateo. Los días restantes hasta la apuesta pasaron en una mezcla de preparación práctica y conexión emocional creciente. Mateo continuó trabajando con Diablo Negro, ganando gradualmente la confianza del animal a través de paciencia y consistencia. Elena lo ayudaba, no solo como veterinaria, sino como alguien que entendía tanto a los animales traumatizados como a los humanos heridos. Fue durante esas largas horas juntos que Elena comenzó a notar cosas inquietantes, pequeños detalles que un ojo menos entrenado habría pasado por alto, pero que su experiencia veterinaria le permitía detectar. «Mateo», dijo una tarde, después de observar a Diablo Negro por varios minutos, «¿has notado algo extraño en el comportamiento del caballo en las tardes?» «¿Cómo qué?», preguntó Mateo, aunque él también había notado ciertos patrones. «Se ve más agitado después de que vienen a alimentarlo. Y mira sus ojos, ves cómo las pupilas están ligeramente dilatadas. Eso no es normal para esta hora del día». Mateo se acercó al corral y observó más cuidadosamente. Elena tenía razón. Había algo en el comportamiento de Diablo Negro que no encajaba con el progreso que habían estado haciendo. Era como si cada tarde, justo cuando el caballo comenzaba a relajarse, algo lo pusiera nervioso nuevamente. «¿Crees que le están dando algo?», preguntó Mateo, aunque la pregunta le revolvió el estómago. Elena frunció el ceño. «Es posible. Una dosis pequeña de ciertos estimulantes podría mantenerlo en un estado de agitación constante, sin ser obviamente detectable. Sería una forma de asegurarse de que nunca se calme completamente». «Hijo de la chingada», murmuró Mateo. «¿El coronel estaría haciendo eso? No sería la cosa más cruel que he visto hacer a ese hombre», respondió Elena tristemente. «Pero tendríamos que probarlo». Esa noche, Elena se quedó escondida en el establo para observar la rutina vespertina de alimentación. Lo que vio confirmó sus sospechas más oscuras. Uno de los trabajadores del coronel, un hombre llamado Rufino, que siempre había sido particularmente cruel con los animales, estaba mezclando algo en el agua de Diablo Negro. Al día siguiente, Elena confrontó a Mateo con la evidencia. «Tienes razón. Le están dando anfetaminas diluidas en el agua, lo suficiente para mantenerlo ansioso y agresivo, pero no tanto como para causarle daño obvio». Mateo sintió una furia que no había experimentado desde la noche que se enteró de que el caso del accidente de su familia había sido archivado. «Ese cabrón no solo me está apostando contra un caballo salvaje, me está apostando contra un caballo drogado». «¿Qué vamos a hacer?», preguntó Elena. «¿Confrontar al coronel? ¿Cancelar la apuesta?». Mateo lo pensó cuidadosamente. Enfrentar al coronel directamente no serviría de nada. El hombre negaría todo y probablemente encontraría una forma de culpar a Mateo por acusaciones infundadas. Cancelar la apuesta significaría perder el rancho de todas formas, ya que los términos del contrato eran claros sobre las penalizaciones por retirarse. «No», dijo finalmente. «Vamos a seguir adelante, pero vamos a hacerlo a nuestra manera». «¿Qué quieres decir?». «Quiero decir que mañana por la noche tú vas a olvidar cerrar la llave del agua limpia del establo y yo voy a accidentalmente contaminar el tanque de agua tratada. Para cuando llegue el momento de la apuesta, Diablo Negro va a estar libre de drogas por primera vez en quién sabe cuánto tiempo». Elena sonrió con admiración y algo más. «Eso es arriesgado. Si nos descubren, el coronel tendrá que explicar por qué estaba drogando a su caballo en primer lugar», respondió Mateo. «Además, estoy apostando mi vida aquí. Lo menos que merezco es una oportunidad justa». Aquella noche ejecutaron su plan. Elena se las arregló para distraer a Rufino, mientras Mateo intercambiaba el agua contaminada por agua limpia. Fue un acto de sabotaje silencioso, pero también fue un acto de justicia. La mañana de la apuesta amaneció clara y calurosa. Para el mediodía, parecía que todo San Miguel había venido a presenciar el espectáculo. Había gente apiñada alrededor del corral principal de la hacienda, vendedores ambulantes vendiendo tacos y aguas frescas, y una atmósfera de carnaval
que hizo que Mateo sintiera náuseas. El coronel estaba en su elemento, vestido con su mejor ropa de charro y rodeado de periodistas locales y cámaras que documentarían su triunfo sobre el último obstáculo a su dominación total de San Miguel. Había estado bebiendo desde temprano, celebrando prematuramente lo que consideraba una victoria asegurada. «Ahí está el valiente», gritó cuando vio llegar a Mateo. «El hombre que va a regalarnos el mejor espectáculo del año». Mateo no respondió a las provocaciones. Había pasado la mañana en silencio, preparándose mentalmente para lo que estaba por venir. Elena había querido acompañarlo, pero él había insistido en que se mantuviera alejada. Si algo salía mal, no quería que ella sufriera las consecuencias. Pero Elena estaba ahí de todas formas, parada en la multitud con el corazón en la garganta y los ojos fijos en el hombre que había llegado a amar sin planificarlo. Déjalo pausado y ve a comentar tu respuesta. ¿Has arriesgado alguna vez todo lo que tenías por algo en lo que creías profundamente? ¿Qué te dio el valor para dar ese salto de fe? Cuando llegó el momento, Mateo se dirigió hacia el corral donde Diablo Negro lo esperaba. El caballo se veía diferente. Sin las drogas en su sistema, su comportamiento había cambiado notablemente. Seguía siendo cauteloso y poderoso, pero la agitación frenética había desaparecido. Sus ojos, aunque todavía alertas, ya no mostraban esa furia ciega que había caracterizado sus interacciones anteriores. El coronel frunció el ceño al notar el cambio, pero no podía decir nada sin admitir que había estado drogando al animal. La multitud murmuró, algunos notando que el caballo parecía menos agresivo de lo esperado. «¿Qué pasa, coronel?», gritó alguien desde la multitud. «¿Su caballo del diablo se está haciendo manso?» «Nada ha cambiado», respondió el coronel bruscamente. «Ese animal sigue siendo igual de peligroso, ya verán». Mateo entró al corral lentamente, sin prisa, sin movimientos amenazantes. La multitud se calló, esperando el inevitable ataque. Pero Diablo Negro no atacó. En cambio, levantó la cabeza y observó a Mateo con lo que parecía ser reconocimiento. Durante los días que habían pasado juntos, hombre y caballo habían desarrollado una forma de comunicación que iba más allá de las palabras o los gestos físicos. Era una comprensión mutua basada en el reconocimiento del dolor compartido y la posibilidad de sanación. Mateo se acercó gradualmente, hablando en voz baja. No las palabras arrogantes de un domador tratando de intimidar a su presa, sino las palabras comprensivas de alguien que había conocido el mismo tipo de trauma. «Fácil, muchacho», murmuró. «Sé lo que te han hecho. Sé lo que es sentir que todo el mundo está en tu contra. Pero no estoy aquí para lastimarte. Estoy aquí porque necesitamos ayudarnos mutuamente». La multitud estaba completamente silenciosa. Incluso los niños habían dejado de hacer ruido. Todos podían sentir que estaban presenciando algo extraordinario, algo que iba más allá de una simple demostración de doma. Diablo Negro se acercó a Mateo paso a paso, no con sumisión temerosa, sino con curiosidad cautelosa. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, extendió el hocico y olió las manos de Mateo. El ranchero permitió que el caballo lo investigara, sin intentar forzar ningún tipo de contacto. «Órale», susurró alguien en la multitud. Nunca había visto nada así. Elena tenía lágrimas en los ojos. Podía ver lo que estaba sucediendo, no era una conquista, sino una sanación mutua. Mateo no estaba domando a Diablo Negro. Ambos se estaban salvando el uno al otro. Cuando Mateo finalmente puso su mano en el cuello del caballo, fue como si una corriente eléctrica recorriera la multitud. Diablo Negro no se encabritó, no atacó, no mostró signos de pánico. En cambio, bajó la cabeza ligeramente, en lo que cualquier persona que entendiera de caballos reconocería como un gesto de confianza. «Esto es imposible», murmuró el coronel, y por primera vez desde que Mateo lo conocía, había genuina preocupación en su voz. Mateo pasó varios minutos más simplemente acariciando al caballo, permitiendo que ambos se acostumbraran a la intimidad del contacto físico. Luego, gradualmente, comenzó a prepararse para montar. No con la prisa agresiva de alguien tratando de demostrar dominación, sino con la paciencia de alguien pidiendo permiso. Cuando finalmente se subió al lomo de Diablo Negro, el caballo se tensó momentáneamente. Mateo se quedó completamente inmóvil, permitiendo que el animal decidiera cómo responder.
Por un momento que pareció eterno, el destino se balanceó en el filo de una navaja. Luego, increíblemente, Diablo Negro comenzó a caminar. No con los saltos frenéticos y las patadas que habían caracterizado sus reacciones anteriores a ser montado, sino con pasos cuidadosos y medidos. Era como si entendiera que el hombre en su lomo no era un enemigo, sino un compañero en el dolor y la sanación. Durante 5 minutos completos, los 5 minutos requeridos por la apuesta, Mateo permaneció en el lomo de Diablo Negro mientras el caballo caminaba tranquilamente alrededor del corral. No hubo drama, no hubo violencia, no hubo el espectáculo sangriento que la multitud había venido a ver. En cambio, presenciaron algo mucho más raro: la transformación del trauma en comprensión. Cuando Mateo finalmente desmontó, lo hizo lentamente, con el mismo respeto que había mostrado al subir. Diablo Negro se quedó cerca de él, como si hubiera encontrado en este humano algo que no sabía que estaba buscando. El silencio que siguió fue profundo. Luego, gradualmente, comenzaron los aplausos. No los gritos histéricos de una multitud sedienta de sangre, sino el aplauso respetuoso de personas que sabían que habían presenciado algo extraordinario. El coronel estaba pálido. Durante toda su vida, había usado la fuerza, la intimidación y el dinero para conseguir lo que quería. Pero lo que acababa de ver desafiaba todo lo que creía sobre el poder y el control. Un hombre derrotado había logrado algo que 5 domadores profesionales no habían podido hacer, y lo había hecho sin violencia, sin trucos, sin nada más que comprensión y paciencia. «La apuesta está cumplida», declaró el notario, un hombre pequeño y nervioso que había estado documentando todo. «El señor Hernández ha montado al caballo durante el tiempo requerido. Según los términos del contrato, la Hacienda Santa Esperanza le pertenece legalmente». «No», gritó el coronel, la realidad de su pérdida golpeándolo finalmente. «Esto es trampa. Nadie puede domar a ese caballo tan fácilmente. Debe haber hecho algo». «¿Cómo qué?», preguntó Elena, emergiendo de la multitud con una sonrisa feroz en el rostro. «¿Cómo drogar al caballo para mantenerlo agresivo artificialmente?». El color se drenó completamente del rostro del coronel. «¿De qué estás hablando?». Elena produjo un pequeño frasco de vidrio que había estado guardando como evidencia. «De esto, anfetaminas diluidas, las mismas que Rufino ha estado mezclando en el agua de Diablo Negro durante meses, las mismas que yo analicé en mi laboratorio, las mismas que explican por qué nunca había mostrado este comportamiento antes». La multitud comenzó a murmurar con indignación. Incluso en una cultura donde la doma brusca era común, drogar a un animal para una apuesta se consideraba profundamente deshonroso. «Esto es difamación», balbuceó el coronel, pero su voz había perdido toda su autoridad anterior. «No tienes pruebas de que yo ordenara eso». «Tengo las facturas de compra», continuó Elena implacablemente, «firmadas por usted, y tengo a 3 trabajadores dispuestos a testificar sobre las órdenes específicas que recibieron. Trabajadores que, por cierto, están cansados de ser cómplices de sus abusos». En ese momento, varios hombres se acercaron al coronel. No eran sus lacayos habituales, sino trabajadores de la hacienda que habían estado esperando este momento durante años. Sus rostros mostraban una determinación que el coronel nunca había visto antes. «Patrón», dijo uno de ellos, un hombre mayor llamado Evaristo, que había trabajado en la hacienda durante 20 años. «Creemos que es hora de que se vaya, y creemos que es hora de que pague por lo que le hizo a la familia de don Mateo». «No pueden tocarme», gritó el coronel, pero por primera vez en décadas su voz temblaba con miedo real. «Soy el hombre más poderoso de esta región». «Ya no», dijo Mateo tranquilamente, acercándose con los documentos de propiedad en la mano. «Y ya es hora de que rinda cuentas». Lo que siguió no fue violencia, sino justicia. Los trabajadores de la hacienda, finalmente libres del miedo a las represalias, comenzaron a hablar. Hablaron de años de abusos, de salarios robados, de familias amenazadas, de animales maltratados. Hablaron del accidente que había matado a la familia de Mateo y de cómo el coronel había usado su influencia para encubrirlo. Elena había estado documentando todo durante meses, esperando exactamente este momento. Tenía fotografías de animales maltratados,
grabaciones de amenazas, documentos que mostraban fraude financiero sistemático. Cuando las autoridades finalmente llegaron, traídas por llamadas anónimas de trabajadores valientes, tenían evidencia suficiente para docenas de cargos. El coronel fue arrestado esa misma tarde, sus gritos de protesta silenciados por el peso de la evidencia en su contra. Su imperio, construido sobre décadas de crueldad y corrupción, se desmoronó en cuestión de horas. Pero la historia real no terminó con la caída del coronel, terminó con lo que Mateo hizo después. Su primera acción como nuevo dueño de la Hacienda Santa Esperanza fue reunir a todos los trabajadores en el patio principal. Estos hombres y mujeres, que habían vivido durante años con miedo, ahora lo miraban con una mezcla de esperanza y cautela. «Sé que han pasado por mucho», comenzó Mateo, su voz cargada de emoción. «Sé que han trabajado durante años sin recibir el respeto o la compensación que merecían. Eso va a cambiar ahora mismo». Procedió a anunciar que la hacienda se convertiría en una cooperativa. Cada trabajador que quisiera quedarse recibiría una participación en la propiedad, un salario justo y voz en las decisiones importantes. Aquellos que preferían recibir sus propias tierras para trabajar independientemente serían ayudados a establecerse. «Esta tierra», dijo Mateo, señalando hacia los campos que se extendían hasta el horizonte, «no le pertenece a ningún hombre. Le pertenece a todos los que la trabajan con amor y respeto». Pero su transformación más profunda fue la creación del Santuario Esperanza, dedicado a la rehabilitación de caballos traumatizados. Elena se convirtió en su directora médica, desarrollando técnicas revolucionarias que combinaban medicina veterinaria con terapia psicológica equina. Diablo Negro se convirtió en el primer residente y eventualmente en el semental principal del santuario. Su transformación de caballo agresivo y traumatizado a animal confiado y gentil se convirtió en símbolo de esperanza para todo el programa. «Lo que aprendimos de Diablo Negro», explicaba Elena a los visitantes que venían de todo el país para estudiar sus métodos, «es que la agresión a menudo es solo miedo disfrazado, y que el miedo se cura con paciencia, comprensión y tiempo». Un año después de la apuesta, Mateo y Elena se casaron en una ceremonia sencilla en los terrenos del santuario. No fue una boda ostentosa, sino una celebración íntima rodeada de los amigos que habían hecho durante su trabajo de rehabilitación, trabajadores de la cooperativa, veterinarios de toda la región y docenas de caballos que habían encontrado nueva vida bajo su cuidado. Diablo Negro, ahora completamente transformado, llevó los anillos en una pequeña bolsa atada a su silla. Cuando Mateo lo montó para la ceremonia, no fue como conquistador sino como socio, como dos sobrevivientes que habían encontrado la forma de sanar juntos. 5 años después, el Santuario Esperanza se había convertido en el centro de rehabilitación equina más respetado de México. Mateo y Elena habían desarrollado un programa que no solo curaba caballos, sino que también ofrecía terapia a personas con traumas. Veteranos de guerra, sobrevivientes de abuso doméstico, niños que habían perdido a sus padres, todos encontraban sanación en la compañía de animales que habían pasado por experiencias similares. Sus 2 hijos gemelos, Carmen y Diego, nombres elegidos para honrar la familia que Mateo había perdido, crecieron rodeados de esta filosofía de sanación y comprensión. Aprendieron desde pequeños que la verdadera fuerza no venía de dominar a otros, sino de ayudarlos a encontrar su propio poder. La casa donde vivían era la misma casa principal de la antigua hacienda, pero transformada completamente. Las habitaciones que una vez habían sido escenario de la crueldad del coronel ahora estaban llenas de risa de niños, el aroma de comida casera y el sonido constante de vida siendo vivida con propósito. En las tardes, Mateo y Elena solían sentarse en la terraza observando a sus hijos jugar entre los caballos en rehabilitación. Diablo Negro, ahora un patriarca gentil del santuario, a menudo se acercaba para recibir caricias y manzanas. «¿Te arrepientes alguna vez?», le preguntó Elena a Mateo una de esas tardes doradas, mientras veían a Carmen intentar enseñarle a Diego cómo cepillar a un potro rescatado. «¿De qué?», respondió Mateo tomando su mano. «De haber arriesgado todo en esa apuesta. Podías haber muerto, podías haberlo perdido todo». Mateo sonrió.
y fue la sonrisa de un hombre que había encontrado la paz después de años de tormento. Lo que arriesgué ese día ya lo había perdido. Mi dignidad, mi esperanza, mi capacidad de creer en el futuro. La apuesta no me costó nada que no hubiera perdido ya, pero me dio todo lo que creí que nunca volvería a tener. Elena se acurrucó contra él, sintiendo la solidez de su presencia, la calidez de un amor que había crecido desde la comprensión mutua del dolor. ¿Sabes qué es lo que más admiro de ti?, murmuró. ¿Qué? Que nunca trataste de domar a Diablo Negro. Lo que hiciste fue aún más difícil. Lo ayudaste a domar sus propios demonios. Mateo la besó suavemente. Aprendí eso de ti, dijo. Tú hiciste lo mismo conmigo. Mientras el sol se ponía sobre los campos de la cooperativa, pintando el cielo con tonos dorados y rosados, la pareja se mantuvo abrazada en silencio. A la distancia, podían escuchar los sonidos de la vida floreciendo, trabajadores terminando sus labores del día, caballos relinchando suavemente en sus corrales, niños riendo mientras perseguían mariposas entre las flores silvestres que Elena había plantado por todos los terrenos. El rancho original de Mateo, que había estado a punto de perder, se había convertido en su hogar familiar. Lo habían restaurado completamente, convirtiéndolo en un espacio donde los terapeutas del santuario podían quedarse mientras trabajaban con casos especialmente difíciles. La tumba de Carmen y Diego original había sido trasladada a una colina hermosa en la propiedad, donde ahora descansaban bajo la sombra de un roble que Mateo había plantado en su memoria. Todos los años, en el aniversario de la apuesta, el pueblo de San Miguel celebraba el Día de la Esperanza. No era una celebración de violencia o conquista, sino un festival dedicado a las segundas oportunidades y la sanación. Familias venían de toda la región para participar en talleres sobre cuidado animal, terapia con caballos y resolución pacífica de conflictos. Mateo siempre hablaba en estos eventos, pero nunca como un héroe contando sus proezas. Hablaba como un sobreviviente, compartiendo las lecciones que había aprendido en su jornada más oscura. La apuesta que hice ese día, decía siempre al final de su charla, no fue realmente contra el coronel o contra Diablo Negro, fue contra mi propia desesperanza. Aposté que todavía había bondad en el mundo, que todavía había posibilidad de sanación, que todavía había amor esperándome si tenía el valor de arriesgar mi corazón. Y mientras hablaba, Elena siempre estaba entre la audiencia, sonriendo con el orgullo de quien había sido testigo de esa transformación desde el principio. A veces tenía a Carmen y Diego en sus brazos, dos niños que crecían sabiendo que habían nacido de una historia de redención, que llevaban en su sangre la prueba viviente de que el amor siempre triunfa sobre el poder. Años más tarde, cuando los periodistas venían a documentar el éxito del Santuario Esperanza, siempre hacían la misma pregunta. ¿Cuál fue el momento decisivo? ¿Cuándo supo que había ganado la apuesta? Mateo siempre respondía de la misma manera. Gané la apuesta en el momento que decidí hacerla. Porque decidir apostar por la esperanza cuando todo parece perdido es la única victoria que realmente importa. Todo lo demás son solo consecuencias. Y en las noches tranquilas, cuando Elena y él se quedaban despiertos hablando sobre el día, sobre los caballos que habían progresado, sobre los niños que habían reído, sobre las parejas que habían encontrado sanación, Mateo sabía que Carmen estaría orgullosa. Había tomado el don que ella le había enseñado a reconocer y lo había convertido en algo más grande de lo que cualquiera de los dos había imaginado posible. La historia del ranchero solitario que apostó todo contra un caballo imposible se convirtió en leyenda en la región, pero para quienes la vivieron nunca fue una historia sobre apuestas o caballos. Fue una historia sobre la capacidad del amor para transformar el trauma en sabiduría, la desesperanza en propósito y dos almas heridas en una familia completa. Diablo Negro vivió hasta los 23 años, una edad extraordinaria para un caballo que había comenzado su vida lleno de trauma y violencia. En sus últimos días, cuando la artritis lo mantenía principalmente en su establo favorito, los niños del santuario venían a visitarlo diariamente. Carmen y Diego, ahora adolescentes, habían crecido considerándolo prácticamente un abuelo. La noche que Diablo Negro murió, lo hizo pacíficamente, con Mateo sentado a su lado acariciando su cuello. Elena había confirmado que era su momento.
El viejo semental había vivido una vida completa y rica después de sus años de trauma. Sus descendientes, docenas de potros que habían heredado su temperamento gentil en lugar de su furia original, corrían libres por los campos del santuario. «Gracias, muchacho», susurró Mateo mientras el gran caballo negro tomaba sus últimas respiraciones. «Gracias por enseñarme que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo». El funeral de Diablo Negro fue un evento que atrajo gente de todo México, veterinarios, terapeutas, familias que habían sido ayudadas por el santuario y cientos de personas cuyas vidas habían sido tocadas por la historia de transformación que el caballo representaba. Fue enterrado en la colina más alta del santuario, junto a un monumento que Elena había diseñado, una escultura de bronce que mostraba no a un caballo siendo domado, sino a un hombre y un caballo sanando juntos. La inscripción, escrita en las palabras que Carmen original había usado en su carta, decía: «La verdadera fuerza no está en conquistar, sino en sanar». 10 años después de la apuesta original, Mateo recibió una invitación inesperada. El gobierno de México quería honrarlo con el Premio Nacional de Innovación en Terapia Animal. La ceremonia sería en la Ciudad de México, en el Palacio de Bellas Artes, con transmisión nacional. «No sé si debería ir», le confesó a Elena mientras leían la invitación juntos. «Nunca hice esto por reconocimiento». «Exactamente por eso deberías ir», respondió Elena, «porque tu historia puede inspirar a otras personas que están pasando por lo que tú pasaste. Puede mostrarles que siempre hay una manera de salir adelante». La ceremonia fue emotiva. Cuando Mateo subió al pódium para aceptar el premio, llevaba la misma camisa de mezclilla que había usado el día de la apuesta, ahora cuidadosamente reparada y conservada. En la audiencia estaban Elena, Carmen y Diego, pero también docenas de trabajadores del santuario, familias que habían sido ayudadas por sus programas y personas de todo el país que habían seguido su historia. «Este premio no es mío», comenzó Mateo, su voz tranquila pero clara en el micrófono. «Le pertenece a todos los que han tenido el valor de apostar por la esperanza cuando parecía que no había ninguna. Le pertenece a Elena, que vio potencial donde otros veían solo trauma. Le pertenece a Diablo Negro, que me enseñó que la sanación es posible a cualquier edad. Y le pertenece a mi primera esposa Carmen, cuyas palabras me dieron el valor para arriesgar todo por una segunda oportunidad». Hizo una pausa, mirando hacia donde Elena estaba sentada con sus hijos, y sonrió. «Pero sobre todo, este premio le pertenece a cualquier persona que esté escuchando esto y que sienta que su vida está acabada, que sus mejores días quedaron atrás, que el dolor es lo único que le queda. Les quiero decir que yo también pensé eso una vez, y estaba completamente equivocado». Su voz se volvió más intensa, más personal. «La apuesta que hice hace 10 años no fue la más importante de mi vida. La apuesta más importante la hago todos los días cuando decido levantarme, cuando decido creer que hoy puede ser mejor que ayer, cuando decido abrir mi corazón, aunque haya sido lastimado antes». La audiencia estaba completamente silenciosa, colgada de cada palabra. Si hay alguien aquí que está pasando por la noche más oscura de su vida, si hay alguien que siente que ya no tiene nada que perder, les quiero decir esto: ese momento exacto cuando todo parece perdido, puede ser el momento cuando todo comience de nuevo, pero solo si tienen el valor de apostar por ustedes mismos una vez más. Los aplausos que siguieron duraron varios minutos, pero lo que Mateo recordaría para siempre no fue el ruido de la ovación, sino las lágrimas que vio en los rostros de personas que reconocían su propia lucha en sus palabras. Después de la ceremonia, mientras la familia regresaba a San Miguel en el autobús que habían fletado para traer a todos los trabajadores del santuario, Elena tomó la mano de Mateo. «¿Sabes qué es lo más increíble de todo esto?», le dijo. «¿Qué?». «Que el coronel pensó que te estaba destruyendo con esa apuesta. Pensó que te estaba quitando lo último que tenías, pero en realidad te estaba dando la oportunidad de encontrar todo lo que nunca supiste que podías tener». Mateo reflexionó sobre esto mientras veían pasar el paisaje mexicano por la ventana. Era verdad. El coronel había tratado de humillarlo por última vez, de quitarle el último pedazo de dignidad que le quedaba, pero en su crueldad había creado sin quererlo las circunstancias exactas que Mateo necesitaba para encontrar su verdadero propósito.
¿Crees que él alguna vez entendió eso?, preguntó Mateo. No, respondió Elena con certeza. Hombres como él nunca entienden que el poder real no viene de lo que puedes quitarle a otros, sino de lo que puedes darles. El coronel había muerto en prisión 3 años antes, amargado y solo, habiendo perdido no solo su libertad, sino también el respeto de sus propios hijos, quienes habían públicamente denunciado sus acciones. Su muerte había pasado casi desapercibida, una nota pequeña en la sección de obituarios del periódico local, pero la vida que había tratado de destruir había florecido más allá de toda imaginación. Cuando llegaron de vuelta al santuario esa noche, encontraron una sorpresa esperándolos. Los trabajadores de la cooperativa habían organizado una celebración improvisada, con música de mariachi, comida tradicional y una fogata en el campo principal donde solían hacer las reuniones comunitarias. Carmen y Diego corrieron inmediatamente a reunirse con sus amigos, niños de las familias trabajadoras con quienes habían crecido como hermanos. Elena fue recibida por las mujeres de la cooperativa que querían escuchar todos los detalles de la ceremonia en la capital, pero Mateo se encontró caminando solo hacia la colina donde estaba enterrado Diablo Negro. Era algo que hacía a menudo cuando necesitaba reflexionar, cuando quería sentir la conexión con el animal que había cambiado su vida. Se sentó junto a la tumba del caballo, escuchando a la distancia la música y las risas de la celebración. Las estrellas brillaban intensamente sobre San Miguel, el mismo cielo que había visto en sus noches más oscuras cuando creía que su vida había terminado. «Órale, muchacho», murmuró hacia la tumba. ¿Quién habría pensado que todo esto saldría de aquel día cuando 2 almas heridas decidieron confiar el uno en el otro? Como siempre que venía aquí, sintió una paz profunda. No era la paz de alguien que había olvidado el dolor, sino la paz de alguien que había aprendido a transformar el dolor en propósito. Elena apareció en la colina unos minutos después, llevando 2 tazas de café con canela. «Sabía que estarías aquí», dijo, sentándose junto a él y pasándole una taza. «¿Te molesta?», preguntó Mateo, «que siempre venga aquí cuando necesito pensar?» «Para nada», respondió Elena. «Este lugar es parte de nuestra historia. Diablo Negro es parte de nuestra familia, aunque ya no esté físicamente con nosotros». Permanecieron en silencio por un rato, disfrutando del café y de la compañía mutua. Desde la colina podían ver toda la extensión del santuario, los establos, donde dormían tranquilamente más de 50 caballos en rehabilitación, las casas donde vivían las familias de los trabajadores, los campos donde pastaban los animales que habían encontrado nueva vida, y la casa principal donde sus propios hijos dormían seguros y amados. «Elena», dijo Mateo finalmente, «¿alguna vez te arrepientes de haber arriesgado tu corazón conmigo? Sé que no fue fácil volver a confiar después de lo que pasaste». Elena lo miró con la sonrisa que había aprendido a amar, una sonrisa que contenía toda la ternura del mundo. «¿Te acuerdas de lo que me dijiste el día que nos conocimos en el corral de Diablo Negro? Me dijiste que si sobrevivías a la apuesta, te gustaría tener la oportunidad de demostrarme que no eras como mi ex esposo». «Me acuerdo». «Bueno», dijo Elena, tomando su mano, «llevas 10 años demostrándolo todos los días, y la respuesta es no. Nunca me he arrepentido, ni por un segundo». Se besaron bajo las estrellas, rodeados por la evidencia viviente de lo que el amor paciente y determinado podía lograr. Abajo, la celebración continuaba, llena de gente que había encontrado esperanza en el ejemplo de 2 personas que se habían negado a rendirse ante el dolor. Cuando finalmente bajaron de la colina para reunirse con la fiesta, encontraron a Carmen y Diego cerca de la fogata, contándoles a los niños más pequeños la historia de cómo sus padres se conocieron. Era una historia que habían escuchado cientos de veces, pero que nunca se cansaban de contar. «Y entonces», decía Carmen, con la dramatización natural de una adolescente, «papá montó a Diablo Negro, y todo el mundo se quedó así». Hizo una cara de sorpresa exagerada que hizo reír a todos los niños. «Pero la parte más importante», añadió Diego, siempre más reflexivo que su hermana gemela, «es que papá no trató de vencer al caballo, trató de entenderlo. Por eso funcionó». Mateo sonrió, escuchando a sus hijos contar su historia con la sabiduría de quienes habían crecido, entendiendo que la verdadera fuerza viene de la compasión.
Carmen se había convertido en una jinete extraordinaria, pero nunca competitiva o agresiva. Su don estaba en trabajar con los caballos más tímidos, ayudándoles a ganar confianza gradualmente. Diego tenía el ojo científico de su madre, ya planeando estudiar veterinaria para poder continuar el trabajo del santuario. «Sabían», dijo Elena uniéndose al círculo de niños, «que su papá casi no acepta la apuesta». Estaba asustado. «¿Papá tenía miedo?», preguntó uno de los niños más pequeños, increíble. «Por supuesto que tenía miedo», respondió Mateo, sentándose en el suelo junto a los niños. «Solo los tontos no tienen miedo. El valor no es no tener miedo, es hacer lo correcto a pesar del miedo». «¿Y cómo sabías que era lo correcto?», preguntó Carmen. Mateo pensó cuidadosamente en su respuesta. Era una pregunta que sus hijos le habían hecho de diferentes maneras durante años, y él siempre trataba de darles una respuesta honesta y apropiada para su edad. «No lo sabía», admitió, «pero sabía que si no lo intentaba, me quedaría siempre preguntándome qué habría pasado, y sabía que ya había perdido tanto que realmente no tenía nada más que perder». «Excepto tu vida», observó Diego. «Sí, excepto mi vida». Pero también sabía que no estaba realmente viviendo, solo estaba existiendo. A veces, para empezar a vivir de verdad, tienes que arriesgar todo lo que crees que tienes. Uno de los trabajadores más jóvenes, un hombre llamado Joaquín, que había llegado al santuario como refugiado de la violencia del narcotráfico, levantó la mano tímidamente. «Don Mateo, ¿puedo hacerle una pregunta personal?». «Por supuesto, Joaquín. ¿Usted cree que todos merecemos una segunda oportunidad, incluso las personas que han hecho cosas malas?». Era una pregunta profunda, viniendo de alguien que había visto y quizás participado en violencia antes de encontrar refugio en el santuario. Mateo lo sabía, porque Elena y él habían hablado largamente sobre cómo ayudar a Joaquín a sanar de su propio trauma. «Mira, Joaquín», dijo Mateo, eligiendo sus palabras cuidadosamente, «yo creo que todos merecemos la oportunidad de cambiar, de ser mejores de lo que hemos sido. Pero las segundas oportunidades no son algo que te dan automáticamente. Son algo que tienes que ganarte día tras día, decisión tras decisión». Señaló hacia donde habían estado los establos del viejo Diablo Negro. «Ese caballo lastimó a mucha gente antes de que yo lo conociera, pero él no eligió ser violento, lo hicieron violento. Cuando le dimos la oportunidad de ser diferente, cuando le mostramos que podía confiar sin ser lastimado, eligió el cambio». «¿Y las personas que sí eligen ser crueles?», preguntó Joaquín. «¿Como el coronel?». «El coronel tuvo muchas oportunidades de cambiar», respondió Elena uniéndose a la conversación. «Tuvo décadas de oportunidades, pero siguió eligiendo el poder sobre la compasión, el miedo sobre el amor. Al final, esas elecciones lo destruyeron. La diferencia», añadió Mateo, «es que tú estás aquí haciendo preguntas difíciles, tratando de ser mejor. Eso me dice que ya estás eligiendo el cambio». Joaquín asintió, los ojos brillantes con lágrimas que no derramó. Era un hombre joven que había visto demasiado, pero que había encontrado en el santuario la posibilidad de una vida diferente. La conversación continuó hasta tarde en la noche, con historias, preguntas y reflexiones que se entretejían como los hilos de una tapicería comunal. Era el tipo de momento que hacía que todo el trabajo, todo el riesgo, toda la lucha valiera la pena. Cuando finalmente la celebración comenzó a dispersarse y las familias se dirigieron a sus casas, Mateo y Elena se quedaron junto a la fogata que se desvanecía, viendo las últimas brasas convertirse en cenizas. «¿En qué estás pensando?», preguntó Elena, notando la expresión contemplativa de su esposo. «En todas las personas que no conoceremos», respondió Mateo. «En todas las historias como la nuestra que están sucediendo ahora mismo en todo el mundo. Gente que está en su noche más oscura, apostando por una última oportunidad de esperanza. ¿Crees que nuestra historia realmente ayuda a esas personas?». «Espero que sí», dijo Mateo. «Espero que cuando alguien escuche sobre un ranchero solitario que apostó todo contra un caballo imposible, no piense en los caballos o las apuestas. Espero que piense en las segundas oportunidades, en el amor que sana, en la verdad de que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo». Elena se acurrucó contra él, sintiendo la solidez de su presencia, la calidez de un amor que había comenzado en el trauma compartido,
pero que había crecido hasta convertirse en algo hermoso y fuerte. ¿Sabes cuál es mi parte favorita de toda esta historia?, murmuró. ¿Cuál? Que no terminó el día que ganaste la apuesta. Esa fue solo la primera página. La historia real son todos los días que vinieron después, todas las vidas que hemos tocado, todos los corazones que hemos ayudado a sanar. Mateo sonrió en la oscuridad. Elena tenía razón. La apuesta había sido solo el catalizador, el momento que había hecho posible todo lo demás, pero la verdadera magia había estado en la construcción lenta y paciente de una vida basada en el amor, la comprensión y el servicio a otros. «Te amo, Elena Morales de Hernández», dijo, usando el nombre completo que ella había adoptado después del matrimonio. «Y yo te amo, Mateo Hernández», respondió ella, el hombre que apostó por la esperanza y ganó mucho más de lo que se atrevió a soñar. Mientras caminaban de vuelta a su casa, pasando por los establos donde dormían tranquilamente los caballos que habían encontrado nueva vida, Mateo sintió la presencia familiar de Carmen original. No era una presencia fantasmal o sobrenatural, sino la presencia que viene del amor, que continúa más allá de la muerte física, del impacto duradero que una persona bondadosa deja en el mundo. «Gracias, Carmencita», susurró hacia las estrellas, «por enseñarme que el amor nunca se termina, solo se transforma». Y en la brisa cálida de la noche de San Miguel, entre el aroma de los jazmines que Elena había plantado por todos los terrenos y el sonido distante de los caballos moviéndose suavemente en sus corrales, Mateo supo con certeza absoluta que había cumplido la promesa que le había hecho a su primera esposa tantos años atrás. Había tomado el don que ella le había ayudado a reconocer y lo había convertido en algo más grande de lo que cualquiera de los dos había imaginado posible. Había apostado por la esperanza cuando todo parecía perdido, y había ganado no solo una hacienda, sino una nueva vida, una nueva familia y un propósito que daría significado a todos sus días restantes. La historia del ranchero solitario que había desafiado al hombre más poderoso de la región y había ganado se convertiría en leyenda. Pero para Mateo Hernández siempre sería simplemente la historia de un hombre que aprendió que el amor verdadero nunca conoce fin, que la sanación siempre es posible y que las almas más heridas a menudo se convierten en los sanadores más poderosos. Y así, bajo el cielo estrellado de Jalisco, rodeado por la evidencia viviente de que los milagros siguen sucediendo todos los días, Mateo cerró los ojos sabiendo que mañana traería nuevas oportunidades de servir, de amar y de demostrar una vez más que cuando apostamos por la esperanza con un corazón valiente, el universo conspira para ayudarnos a ganar.